Según las noticias de última hora aportadas por Miguel Ángel Campos en el programa La Sexta, explica: Carlos Mazón podría enfrentar negligencia criminal. Todo esto ha sido foco de análisis en el programa presentado por José Yélamo, donde Enrique Monrosi y Chapu Apaloaza han entrado en un encarnizado debate, donde el sector defensor de Mazón ha llevado un contundente correctivo. Ahora mismo se están sondeando todas las opciones, pero hay una vía clara, que es la negligencia criminal por no haber declarado, Carlos Mazón, la situación de emergencia catastrófica autonómica, que es muy clara en la Ley de Emergencias valenciana. La Ley de Emergencias, en su artículo 10.4 de la Generalitat, establece que ante una situación crítica, el presidente de la comunidad puede declarar la situación de emergencia catastrófica autonómica, por lo que directamente pasa a presidir el CECOPI y a dirigirlo. Es lo que no quiere Mazón que se tenga en cuenta, este punto de la ley. Por eso él está diciendo que llegó a las 20:28, después de que se hubiera lanzado la alerta, y por tanto que no tenía ninguna responsabilidad en las decisiones del CECOPI. Pero eso es lo que está teniendo lugar. Ni eso hizo. No solo no pasó al nivel 3, no solo pidió la declaración de emergencia estatal, tampoco declaró aquello que era de su estricta competencia, que es la situación de emergencia catastrófica autonómica. Y no lo hizo mientras los hijos de Dolores a las 5:10 de la tarde estaban llamando al 112 de la Generalitat, mientras el Barranco del Pollo se estaba desbordando por Chiva, un agua que por ley de física elemental iba a acabar bajando por Ribarroja, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picaña, y acababa matando a 228 personas. En ese tiempo, Carlos Mazón estaba en el Ventorro. Como decíamos, es susceptible de un delito de negligencia criminal y lo están sondeando desde el juzgado. Recuerdo esa última hora y esa información que nos daba Miguel Ángel Campos, y es que la jueza de Catarroja está dirigiendo una posible imputación que no corresponderá a ella, obviamente. Recordemos que Carlos Mazón está aforado y se sujeta y se tiene que exponer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que sería negligencia criminal. Yo recomendaría, y esto es con cariño, a Valentina, que ya ha hecho política y sabe de política, que hay que saber cuándo hay batallas perdidas y no darlas. Porque una, como la que ha intentado desviar la atención para el Gobierno central, después de lo que hemos sabido, lo que conocemos y cuáles son los hechos y los datos que son tan irrefutables y tan, yo diría hasta vándalos con esa versión que intenta desviar la atención, que yo creo que no es una buena estrategia y ni siquiera voy a entrar a valorarla. Pero es que hay hechos que son bastante terribles, porque decía que el secretario de Emergencias decía que el 112, la formación del 112 no llegaba, ¿no?, allí al CECOPI donde estaban ellos. Y es que, no sé si llegaría al CECOPI, pero es que en su página de Twitter del 112 sí. Es decir, si llega a Twitter y yo la podía ver, me está diciendo el secretario de Estado de Emergencias, que el secretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que él no lo sabía. Porque yo en Twitter, que la tengo aquí, a las 5:30 había un aviso en el que hablaban precisamente del desbordamiento del Barranco del Pollo. Y antes, a las 12:20 de la mañana, hay una alerta hidrológica del 112. Sí. De la Generalitat. 12:20 de la mañana. Entonces, del Barranco del Pollo. Y hay un tuit de la consellera a las 14:20. El secretario, el responsable de Emergencias, podrá decir ante la jueza lo que quiera. A lo mejor él no se enteraba, yo no dudo que no se enteró. Y estaban asuntos taurinos. Claro, yo no dudo que no se enterara. Pero yo, en mi casa, en Fuenlabrada, en mi ordenador, me enteré. En mi casa, en Fuenlabrada, mirando el ordenador, me enteré. A las 5:30. Yo me enteré. Si él no se enteró, pues el simple hecho de no enterarse, con unos datos que él tiene seguramente mucho mayores que mirar el perfil de Twitter, es motivo más que suficiente para que le condenen por negligencia y por mucho más. En la misma medida. Simplemente voy a decir, porque yo lo único que voy a decir ya al respecto, simplemente sobre este tema, es que todavía, a día de hoy, el señor Mazón acabó su comida del Ventorro 5 menos cuarto, 5 más o menos. Según sus datos, él llegó al CECOPI a las 8:30. Bueno, pues desde las 5 que acabó esa comida, en la que ha mentido y no estaba haciendo lo que estaba diciendo que estaba haciendo, a las 5 que acabó esa comida, hasta las 8:30 todavía no sabemos dónde estaba. No sabemos dónde estaba, nadie ha dicho dónde estaba el señor Carlos Mazón, él no ha dicho dónde estaba. Desde las 5 a las 8:30, según la jueza, entre las 6 y las 7 de la tarde, murieron las más de 200 personas que murieron. Y todavía en ese periodo no sabemos dónde estaba. Es que el resto de cosas da igual. El resto da igual absolutamente, porque no sabemos dónde estaba,
cuando la gente en Valencia estaba muriendo ahogada. El momento en el que él diga dónde estaba, podremos valorar si es que sufrió un proceso de locura colectiva, de histeria, si es que le dio un vaído, si es que no estaba en condiciones físicas para poder afrontar la realidad, porque yo qué sé, lo vio. Da igual, pero todavía no sabemos dónde estaba. Venga. Y eso, por sí solo, es inaceptable y es mísero que todavía nadie dé las respuestas a esa situación. Chapu. Hay muchas cosas insólitas, algunas de las que tú apuntas, en la medida en la que el jefe de emergencias de la Generalitat, teniendo tantas llamadas de gente que se estaba ahogando, no sabía o no puso en el CECOPI que eso se estaba produciendo porque tenía que dar la alerta. A mí, al margen de que la jueza haya desestimado o haya apartado de la responsabilidad en un tiempo muy temprano a la Confederación Hidrográfica del Júcar, siguiendo el mismo esquema de pensamiento, me llama la atención cómo la Confederación Hidrográfica del Júcar, teniendo la información de que estaba desbordado el Barranco del Pollo, no dice en el CECOPI, oigan, perdonen, se está desbordando el Barranco del Pollo. A mí también me llama la atención, que es lo principal, que no sé qué, desde luego la responsabilidad... Chapu, que por la mañana ya lo estaba diciendo el 112, a las 12:20 de la mañana hay una alerta hidrológica y eso es de la Generalitat del Barranco del Pollo. La Confederación Hidrográfica del Júcar no propone una alerta sobre el Barranco del Pollo, sino que además la propone sobre el... Pero si la hubo a las 12:20... No, la Confederación Hidrográfica del Júcar en el CECOPI no dice que se va... 112, no dice que se va a la Confederación Hidrográfica del Júcar, no dice en el CECOPI que va a desbordarse el Barranco del Pollo, pese a que, disculpadme, ya estaba desbordándose. A mí me parece increíble. Yo no voy a descargar en nada la responsabilidad de Mazón y, por supuesto, solo puedo solidarizarme con esta y con las otras víctimas. Solo digo una cosa. Yo, como muchos de vosotros, he estado en Valencia y la opinión absolutamente legítima de la víctima que ha hablado no es la que tienen todas las víctimas. Otra cuestión, si estamos hablando de que Mazón se reúne con las víctimas de 4 en 4, ¿eso es bueno o es malo? Si se reuniera de 200 de una vez dirían, ¿es que no nos ha atendido personalmente? Bueno, no lo sé. Es decir, aquí es una cuestión muy heterogénea. Desde luego, todos estos matices que estoy haciendo, por si acaso alguien me va a malinterpretar, no están quitando responsabilidad alguna de Mazón. Ahora, el tema me parece un poco más complejo a definir una situación como que el presidente de una comunidad autónoma estaba en un restaurante y por eso murieron 200 personas. Creo que es más complejo. Perdón, una cosa por aclararla, Chapu, que lo tengo aquí. Aviso especial 12:20, Generalitat Valenciana, Servicio de Emergencias, alerta hidrológica en la Rambla del Pollo. En respuesta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, aviso del aumento del caudal en la Rambla del Pollo, con mayúsculas lo mismo. a las 12:20. No, es que dice que no tenían datos de la Rambla. Te dice que la Confederación Hidrográfica Aquí está. no tenía datos, pero no alerta a la Confederación. La Confederación no tiene que Bueno, alerta. La Confederación avisa. Estoy diciendo mucho antes del CECOPI. Pero está la Confederación Hidrográfica del Júcar y no dice que hay problema. Perdón, añado otro elemento. Lo que yo quiero decir, y por zanjarlo, es que no había que llegar al CECOPI, es que de las 12:20 la Generalitat ya había lanzado un aviso hidrológico. Bueno, la verdad es que, con todo el cariño y el respeto, agradezco a Chapu que haya apuntado al final que no estaba intentando quitarle ningún tipo de responsabilidad a Mazón, porque como durante su intervención no ha señalado ningún tipo de responsabilidad de Mazón, ha habido un punto en que sí que he llegado a dudar de que aquí, en esta mesa, se esté poniendo en duda lo que no hizo. Lo que no hizo la persona que era máxima responsable de la autoridad competente en una catástrofe que ha costado la vida de 228 muertos. Y me resulta impensable que este hombre no siga soy yo, agarrado. son los expertos. De verdad, y es es que también el no camino puedo que está apuntando entenderlo. la investigación judicial. todo Si las cosas se hubiesen hecho como se tenían que hacer, y no hablo de errores, sino de estar donde se tenía que estar, es probable, es seguro, de una manera que muchas de esas 228 personas hoy estuvieran vivas. El personaje político de Carlos Mazón, el personaje de Mazón en sí va a pasar, o es ya, yo creo, parte de la infamia política de este país, junto con otros episodios, hay muchos, pero recuerdo, no sé, incluso el del metro de Valencia también en la Generalitat valenciana. Y por tanto, cualquier argumentario que intente sortear esta realidad, yo creo que intenta lo imposible desde un punto de vista de una mínima, no sé,
honestidad intelectual o de casi decencia ética, la que no ha demostrado tampoco Mazón con las víctimas. Hace 5 meses, se han cumplido 5 meses del día en el que murieron 228 personas. Y en 5 meses ese señor no ha sido capaz de sentarse con las víctimas, con los familiares, hasta que un medio de comunicación, en este caso La Sexta, lo ha puesto entre la espada y la pared. Y lo hace además con el paripé. Lo hace además con el paripé. Lo hace... No, yo... Me estás mirando a mí y estás diciendo que cualquier argumentario, refiriéndote a mí, nombrándome tu intervención, te parece un indecente. Yo creo que yo no te diría ni te he dicho indecente. ¿Lo estás diciendo? No, pues Enrique, te he interpelado. Es obvio. Te he interpelado en el momento en el que yo te he interpelado. Deshonesto e indecente. Cualquier argumentario que intente desligar de su responsabilidad, que la tienen en la muerte, responsabilidad directa en la muerte de 228 personas, a mí me parece que no está a la altura de una... ¿Tú crees que yo he desligado la responsabilidad de Mazón? ¿Yo he dicho eso? Sí, parece. No, Venga, no os enredéis en eso. Te he interpelado en el momento en el que te he querido interpelar y luego estoy intentando desarrollar. Si no ha dicho eso, vamos a avanzar, vamos. Vale. El paripé de recibir a las víctimas 5 meses después, de la manera en la que lo hace, tomándoles el pelo, diciendo, no, es que no os he llamado antes porque no tenía vuestro teléfono. Desde luego está a la altura del personaje. Decías también, Chapu, y ahora te vuelvo a interpelar, que no es la opinión de todas las víctimas la que acabamos de escuchar. Desde luego sí es la opinión de decenas de miles de valencianos que llevan llenando, tapando las calles de Valencia desde hace meses en contra del presidente de la Generalitat. Claro. Y solo una cosa más por terminar. Me resulta de verdad inconcebible ver al Partido Popular sacar pecho del acuerdo presupuestario, entre comillas, alcanzado con la ultraderecha por Carlos Mazón. Lo que ha hecho con los menores migrantes Carlos Mazón es el paradigma de lo que hacen los racistas. Él tiene un problema político y judicial. Venga, Matos, si terminas. Él tiene un problema político y judicial por no estar donde tenía que estar y haber hecho el trabajo que tenía que hacer. Y lo que ha hecho es decirle a sus ciudadanos, pongan el foco, vuelvan sus miradas a los más desgraciados, que son menores migrantes no acompañados. Y por redondear el patetismo, lo que sí me parece absolutamente inconcebible es que un líder político como Alberto Núñez Feijóo dijese en julio de 2023 no pactes con la ultraderecha, y Mazón pactó, y que ahora, hace una semana, dijese que lo iba a dejar caer y ahora lo esté defendiendo. Aquí, siguiendo el argumento que utilizaba Susana ahora, es que es tremendamente desalmado si siendo todo esto así, teniendo todos tan claro por parte del Gobierno de España, por parte del Gobierno de la Nación, tanto el CECOPI, los que estaban allí, la delegada del Gobierno, como la EMET, como la Confederación Hidrológica del Júcar desde las 12 de la mañana. ¿Por qué nadie hizo nada por ausencia de Mazón? Es que esto me asusta mucho de cara a la posibilidad, que era la directora, a la posibilidad de próximas... Que era la directora, y nadie le dijo... Claro que se lo dijeron. Hemos visto un estado de alarma. Presidente de la Diputación del PP, lanza la alerta de una puta vez, le llegó a decir. Hemos visto en el Gobierno de España tomar las riendas de la situación y hacer un estado de emergencia por una huelga de controladores aéreos. Es decir, se puede una huelga de controladores sabes cuándo te va a venir y sabes el efecto que va a tener. Estaba volando desde la India y, por supuesto, la ministra de esto estaba en Bruselas. Depende, no comparemos. Yo entiendo la responsabilidad que tiene Mazón y la va a tener que asumir, no tiene más remedio. La está asumiendo y está haciendo lo que tiene que hacer. No lo hizo en su día, no lo hizo. Está asumiendo nada. Pero creo que es... Hombre, no está asumiendo nada. O sea, me parece que es no digamos que está asumiendo nada. Este hombre no está asumiendo nada. No asumir que el Gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad. Valentina, solo una cosa muy breve. Puede ser que Ayuso sea la responsable de la pandemia, Mazón el responsable del... Hay una persona que es Núria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja, que es la que tiene toda la información. Sí. La tiene desde el primer momento. La está acumulando y la está analizando. Ha analizado la ley, está analizando todas estas leyes que estamos viendo. Pero dejémosla trabajar. Todas. Yo no hablo del trabajo de la... Si yo te digo lo que está concluyendo y lo que corrobora, lo que corroboró ayer. Ayer corrobora en instrucción. Vale, pero por más que digamos... a otros jueces no le creemos en todo lo que hacen las instrucciones. Ayer dijo la jueza que la única responsabilidad es de la Generalitat Valenciana, que no avisó. Ninguna. ¿Te parece que el Gobierno de España tiene alguna?
En el Dana aviso tiene- no. no, En el aviso no, te en lo está nada. diciendo la jueza. Pero en nada de la Dana tiene una Estamos hablando de responsabilidad los el gobierno avisos de que España. fueron No. la causa de las 228 muertes. Pero Pues damos por Valentina, hecho el hay hecho de que no hubiera un aviso responsabilidad temprano. política y Por judicial. supuesto. La única responsabilidad pero de la la Generalitat responsabilidad, pero espérame, la responsabilidad es política y judicial. La judicial la determinarán los juzgados. Y ya está, la dejémosles política es trabajar. que este hombre no puede estar ni un minuto Muy bien, más al y yo- frente Pero el del problema de sitio esto, que no que estuvo independientemente de cuando Mazón- murieron Venga, más de Y en 200. el gobierno permitidme. también. Hombre, y eso lo ves Responsabilidad y que 11,